Es importante que entendamos que la primera marca que vamos a dejar en la vida de nuestros hijos es que nosotros nos sepamos constructores de un buen nombre que queda como legado a nuestros hijos y que está ahí para abrirles puertas. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del rol del padre y de la madre en la crianza de los hijos para el desarrollo de la personalidad de ellos? Es crucial, es crucial. Varias investigaciones nos han dicho que, por ejemplo, cuando se hacen investigaciones en privados de libertad, muchos de los que han vivido crímenes violentos dicen en un más del 90% que no tuvieron un padre presente. Esto es importante entenderlo porque la presencia de un padre hace la diferencia. Una diferencia en que le ayudó a establecer límites, le enseñó a manejar sus emociones y tuvo a alguien que lo amó. Y esto es crucial comprenderlo. Nosotros damos a nuestros hijos identidad. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a caminar como nosotros lo hacemos. Aprenden a hablar como nosotros lo hacemos. Le damos en segundo lugar sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia. Por eso llevamos nuestro apellido, Sixto Porras González, el hijo de Antonio y Adela. Llevo esa marca genética de mis padres. Y es importante que nosotros lo tengamos presente. Todos nuestros hijos van a vivir sus vidas en función de las experiencias que tuvieron, porque estas experiencias de la primera y la segunda infancia principalmente van a ser determinantes para establecer seguridad, confianza, y ellos van a ser entrenados en las habilidades necesarias para socializar. Ellos aprenden a socializar, aprenden a dialogar, aprenden a responder, aprenden a actuar, aprenden a comportarse delante de los demás conforme fueron entrenados en la casa. Le voy a dar un ejemplo chistoso. Tengo un amigo que creció en una barriada de muy escasos recursos. Y él decía, en la plaza de fútbol nos encontrábamos todos. Los niños de las familias ricas económicamente y los niños de la barriada. En mi casa, decía él, cuando había comida y nos sentábamos en la mesa, todos comíamos desesperadamente porque sabíamos que era lo único que había, tal vez la única comida del día, y era algo en desesperación, decía él. Y yo me hice de un amigo, dijo él, un amigo que vivía al otro lado de la tapia de una familia rica. Me invitó a comer a su casa, me lo imagino. La mesa bien servida, la ensalada, la comida, todo estaba en la mesa. Y dijo él, cuando yo vi aquella comida, yo comencé a actuar igual que como actuaba en la casa. Y entonces comencé a servirme de todo en el plato. Fui el primero en servirme de todo, en gran cantidad, como quien tiene la sensación de que se puede acabar, como la sensación que él tenía en su casa. Todos esperaron a que él se sirviera y luego las personas de la familia de su amigo se sirvieron solo la ensalada en el plato que estaba sobre el plato grande. Cuando él vio, dijo, cuando yo vi que ellos solo se sirvieron la ensalada, entonces dije, cometí un error. Entonces lo remedió. ¿Cómo lo remedió? Comenzó a devolver la comida en los que él se había servido. ¿Se da cuenta cuán importante es la educación en la casa? Esto en un hábito, en una costumbre, en una marca emocional. Ahora imagínese cuando hubo alcoholismo, cuando hubo agresión. Le doy otro caso. Que ya es un esposo grande con quien hemos trabajado muchas veces porque su esposa quiere dejarlo. Es una buena persona, es una persona noble, aún hasta hace ministerio, pero es violento. Es un violento pasivo
donde llegaba a castigar a su esposa con 1 o 2 semanas sin hablarle, donde llegaba ponía una tensión en la casa a tal punto que era hiriente, y luego él lloraba y él se arrepentía y él decía, es que lo hago igual que mi papá. Nunca alcanzó el nivel de agresión de su padre, gracias a Dios, pero él estaba a punto de destruir su familia, estuvo a punto de destruir su familia varias veces porque la esposa no soportaba las agresiones emocionales que él vivía y él tampoco se entendía y se comprendía. Bueno, esto es para que usted vea el impacto que tiene lo que nosotros hacemos en la formación de nuestros hijos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia que nos va a ayudar a entender cómo Pablo logra marcar el corazón de su hijo amado Timoteo. Recuérdelo bien, no es su hijo, es simplemente el chico que conoció en Derbe, así como dice Hechos 16:1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nunca más se vuelve a hablar del padre. Es decir, pudo ser un padre ausente, pudo ser un padre que, siendo griego, no seguía la fe cristiana o el judaísmo. Puede ser una madre dolida que se casó en desobediencia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, leyendo 2 de Timoteo, es que hay una marca de una madre y de una abuela. El padre no existe en esta historia. Esto nos da una nueva prerrogativa que tenemos que tener. El hecho de que no haya la presencia de un padre, está mi hijo condenado a tener una mala vida de acuerdo a los estudios y a las estadísticas, no. Significa que yo debo reforzar las estacas para que, perdonando en mi corazón mis propios errores y los errores del padre, mi hijo no crezca con una carencia, sino que él sepa que el único que lo llena todo en todo es Dios. A ver si ilustro esto. Estoy terminando una conferencia como esta y los padres comienzan a preguntarme. En la segunda fila una dama se le salen las lágrimas y dice, yo vivo en una familia disfuncional y tengo el temor de que mi hija no quiera casarse al crecer. Ella tiene 9 años. ¿Por qué es disfuncional su familia?, le pregunté. Porque mi esposo nos dejó por otra. Él se fue. Y sus lágrimas corrían, su voz se cortaba. Ella tiene varios elementos que trabajar. Número 1, tiene una conclusión equivocada. Vivo en una familia disfuncional porque el papá se fue, el esposo se fue. No, eso no define una familia disfuncional. Los miembros de una familia no determinan si la familia es funcional o disfuncional. La dinámica familiar es lo que determina que esa familia sea funcional o disfuncional. Entonces comencé por ahí. Señora, su familia es disfuncional si usted tiene odio, rencor, amargura en su corazón y transmite estos sentimientos a su hija. Entonces su hija va a crecer con dudas sobre casarse o no casarse y tendrá temor a la hora de querer casarse. ¿Por qué? Porque fue herida en la infancia. Pero si usted perdona a su esposo, si usted libera su corazón, si usted le hace entender a su hija que la Biblia dice que el único que lo llena todo en todo es Dios y que esta familia está plena, llena y completa porque Cristo es el centro de nuestro hogar y que nosotras dos vamos a salir adelante y que vamos a ver la gloria de Dios y que vamos a bendecir a papá y vamos a desearle lo mejor y cuando Él te venga a buscar y cuando Él venga o no venga, siempre tú vas a tener un amor, respeto y honra para tu padre. Quiero decirle que su hija crecerá entendiendo que tiene una heroína en la casa. ¿Ve la diferencia? La diferencia no la determina quién vive en la casa, sino la dinámica familiar que nosotros tenemos. Esto significa que yo debo de entender claramente que los padres, que los abuelos, que los padres adoptivos o que los tíos que están criando a estos niños pueden hacer un trabajo de tal manera
que este hijo y este nieto o este sobrino pueda crecer con ilusión, con alegría y con paz en su corazón, porque le enseñaron perdón, porque le ayudaron a verse completo, porque contempló la gloria de Dios y porque su vida es un tesoro y él entiende que en lugar de vivir en el abandono, tuvo a alguien que lo amó. Muy bien, ahora vamos a ir a un recorrido en 2 de Timoteo que nos va a permitir ver en Pablo. Note bien, Pablo no era el papá. Y esto nos pone en la tesis de que cualquier persona con un amor profundo por este niño, el padre que le adoptó, la abuela que lo crió, los tíos que lo criaron, si hacemos un buen trabajo, vamos a marcar el destino de este niño. ¿Qué elementos necesitamos edificar? Vamos a permitirle que Pablo nos ayude. En primer lugar, en 2 de Timoteo 1:1 dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Jesucristo. Lo primero que debemos de entender es que construimos un nombre y nuestros hijos se levantan sobre la reputación que nosotros hemos edificado. Si usted quiere ser un padre que marca la vida de su hijo, la personalidad, que lo empodera, que lo afirma, construye un buen nombre para que sus hijos al crecer se sientan orgullosos de ser llamados sus hijos. Construye un nombre, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. ¡Qué hermoso título! Yo era el hijo de Toño y Adela en mi pueblo. Mi papá era miembro el presidente de la junta de padres de la escuela. Cooperaba en la comunidad. Mi mamá era una mujer trabajadora, igual que mi papá, luchadores. Una mujer compasiva, misericordiosa, que nos daban un buen nombre en la comunidad. Era orgulloso. Uno de los trabajos de mi papá era cobrar los impuestos en la municipalidad. Un trabajo honroso. Y él nos hacía ver con honra ese trabajo. Empezaron un negocio de una casa de madera, lo dividieron en cuartos y comenzaron a alquilar cuartos y cocinaban con cocina de leña y plancha de carbón para poder darnos de comer, vendiendo comida. De ahí yo vengo, de una familia que su honor no lo determinaba la casa donde vivían, su honor lo determinaba el espíritu de servicio que tenían en la comunidad, la capacidad de entregarse donde quiera que estaban. Es importante que entendamos que la primera marca que vamos a dejar en la vida de nuestros hijos es que nosotros nos sepamos constructores de un buen nombre que queda como legado a nuestros hijos y que está ahí para abrirles puertas. Recuerdo cuando mi hijo Daniel se graduó, iba a hacer una pasantía en una universidad y él iba emocionado, se levantó temprano en su primer día de trabajo, fue a la universidad y cuando llegó estábamos emocionados nosotros de recibirle. ¿Cómo te fue? Y él nos decía, papá, hoy viví una experiencia que marcó mi vida. Dijo, cuando yo llegué a esta universidad, el director me llevó a conocer al rector y a cada uno de los directores. Todos se ponían de pie y te mandaban saludos. Y él dijo, papá, quiero darte gracias, dice, porque yo sé que fui tratado como fui tratado porque soy tu hijo. Y yo tuve un sueño, que un día mis hijos sean tratados de la misma manera. Y di tantas gracias a Dios que me ha permitido servir a la comunidad de tal manera que nos ha permitido tener un nombre que les abra puertas a mis hijos. En segundo lugar, Pablo sigue diciendo en 2 de Timoteo 1:2, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. ¡Wow! Pablo escribe a su hijo amado. La pregunta que surge, ¿quién es su hijo amado? ¿A quién está usted influenciando? ¿A quién escribirá su última carta? Esta es la última carta de Pablo. No la escribe a una iglesia importante, le escribe al corazón de su hijo amado. Este que está cerca de su corazón. ¿Sabe una cosa? Sus hijos necesitan saber que son los hijos amados.
Su hija necesita saber que ella es la hija amada. Jesús iba a su primer día de trabajo, tenía 30 años. El día de la inducción, lo iba a bautizar Juan el Bautista. Había una multitud ahí. El cielo se abre y el Padre no puede contenerlo. Aunque su hijo tiene 30 años, tiene que afirmarlo en público. Y una voz audible se escucha desde el cielo decir: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Usted me preguntará si es tarde para afirmar a su hijo. No, no es tarde, porque no importa cuántos años tengan nuestros hijos, ellos necesitan oír que nos sentimos orgullosos de ellos, que son hijos amados, que es alguien especial, que tiene atributos particulares, que es distinto a su hermana y a su hermano. Por eso, delante de Dios se lo digo, sus hijos necesitan oírlo a usted decir que se siente orgulloso de ellos. Reconozca sus virtudes, trátelo con excelencia, afírmelo en público y en privado, delante de los demás, presente con orgullo a sus hijos y haga que ellos le vean a usted sintiéndose orgullosos por lo que ellos son. En tercer lugar, el verso 3 dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Nuevamente, lo importante aquí es que ellos sepan que son causa de orgullo, que usted se siente orgulloso de ellos. Doy gracias a Dios por ti. ¡Wow! Dígale a su hijo: doy gracias a Dios por ti, porque eres el regalo extraordinario y maravilloso que Dios nos envió. Porque tú hiciste la diferencia en esta familia. Te irá bien en la vida, brillarás donde quiera que estés. Doy gracias a Dios por tu vida. No eres una carga, no eres una molestia. No me llenas de culpa, no me llenas de vergüenza. Aunque se equivoque, porque se va a equivocar. Aunque en algunos momentos nos haga orar o llorar. Haga que le vean sintiéndose orgulloso de ellos. En cuarto lugar, vea lo que sigue diciendo Pablo, abriendo su corazón, que nos enseña a marcar la personalidad, a marcar la identidad, a marcar el futuro de nuestros hijos. El verso 3 dice, 2 Timoteo 1:3, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿A quién yo voy a amar? Aquel por el cual yo oro. Son las oraciones los que nos hacen estar cerca. Hace algún tiempo estaba en Carolina del Norte y los pastores publicaron una fotografía. Helen y yo con las manos levantadas adorando a Dios. Y Esteban hizo una publicación de esa fotografía. Él dijo: me emocioné cuando vi esta fotografía porque siempre he visto a mis papás así, adorando y orando a Dios. Gracias por haber orado por mí, decía Esteban. Cuando yo leí esa nota que publicó Esteban, yo me emocioné, porque en secreto nuestros hijos nos ven, que nos vean orando, que nos vean clamando, que en lo íntimo nos vean orando. Si usted escucha a cualquier hijo que ha crecido sobre qué marca su vida y qué recuerdo tiene de la infancia, ustedes los escucharán decir: nunca olvido cuando escuchaba a mi papá y a mi mamá orar por nosotros en el cuarto. Que ellos nos oigan orando por ellos, que ellos nos vean orando por ellos, que en todo momento nosotros tomemos tiempo para llevarlos al trono de la gracia, ponerlos en las manos de Dios y confiarlos ahí, como Abraham puso a su Isaac en el altar del sacrificio, para que sea Dios quien venga en su auxilio. Cuando nosotros clamamos y oramos a Dios, Dios trata con nuestros hijos, Dios se revela a nuestros hijos, Dios levanta a nuestros hijos, Dios restaura a nuestros hijos. Por eso, muchas veces, insista en orar hasta ver el milagro. En quinto lugar, en el verso 4, 2 Timoteo 1:4 nos dice: tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. ¡Wow! Cuando llego a este momento me emociono, porque no es normal que dos amigos lloren cuando se despiden.
No es normal en el encuentro de hombres, que ni ahora ni antes, que al despedirnos lloremos. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te fue en escuela, en universidad? ¿O cómo te va en los negocios? Eso es lo más profundo que hablamos los hombres. Pero Pablo dice, nunca olvido tus lágrimas, Timoteo. Nunca olvido tus lágrimas cuando nos despedimos. Eso le llegó al corazón de Pablo. La pregunta que surge, ¿en los hombros de quién llora su hija? ¿Con quién tiene conversaciones íntimas su hijo? ¿Con quién habla? Yo tengo que ofrecer mi hombro para que mis hijos lloren en mi hombro, que hayan recuerdos de esos momentos especiales, que tengan la confianza de decirnos me enamoré, que tengan la confianza de decirnos me traicionaron, que tengan la confianza de decir no comprendo al profesor, que tengan la confianza de decirnos no me fue bien en el examen, que tengan la confianza de decirnos no me eligieron en el equipo. Preste su hombro para que sus hijas y sus hijos lloren, porque esas lágrimas dejan marcas que nunca se olviden. Por eso yo quiero animarle que usted tenga presente en los hombros de quien lloran mis hijos, que sean el mío, que al escribir la última carta, recordemos aquel día que lo encontré llorando y me vine a su cuarto y lo abracé y le dije, todo va a estar bien, hijo. Y oré con ellos y lo bendije y le dije que estaremos juntos para salir adelante y que tuvo la confianza de abrir su corazón conmigo. Que no tenga que buscar a un amigo, que no tenga que buscar a un tío, que lo van a buscar. Pero que en esos momentos cruciales nuestros hijos tengan la confianza de venir. Por eso, sustituya la crítica por el halago. Sustituya la descalificación por la afirmación y generen espacios donde puedan encontrarse para tener conversaciones íntimas. Esto me lleva al siguiente punto. El versículo 4, segunda de Timoteo 1:4, dice, me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. ¡Wow! Me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo ilusión de volverte a ver. ¿Tiene ilusión sus hijos de pasar tiempo con usted? ¿O se cansaron de esperar que usted tuviera tiempo? ¿Se cansaron de esperar que usted separara aquellos días especiales? Tome tiempo para comer con sus hijos. Cuando mis hijos quieren hablar desde pequeños, me invitan a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Y yo siempre acepto sus invitaciones. Porque eran momentos entre papá e hijo, donde disfrutábamos, hablábamos de cualquier cosa o de cosas importantes, pero eran momentos especiales. Haga agradables esos encuentros. Por eso, planifique vacaciones, planifique días especiales, planifique esos encuentros, planifique esos momentos especiales, una comida, un desayuno, una salida con su princesa desde pequeña. Haga que ella pueda recordar, este sábado es nuestro, princesa. Vamos a salir tú y yo. Tú eliges el restaurante, yo te abriré la puerta, correré la silla. Yo estaré a tu lado, te tomaré la mano, te besaré, te abrazaré, hablaré contigo y pasaremos bien. Que cuando su hija se case, en el baile de la boda, usted pueda estar cerca de ella y su hija le diga al oído, recuerdo cuando salías conmigo, papá, eso me enseñó a amar y a ser amada. Me enseñó cómo se comporta una dama, porque estuviste conmigo en esos momentos cruciales. Por eso Pablo dice, me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. ¡Qué fascinante, Dios mío! Así se marca la personalidad de un hijo. Cuando usted invierte tiempo en ellos. Cuando va a esa clase que tenía especial, a ese partido especial, a esa actividad cultural, cuando usted no olvidó su cumpleaños, cuando usted estuvo ahí en el momento importante, cuando usted lo acompañó a esa cita importante, cuando usted le ayudó a escribir la primera carta de amor que él o ella escribieron. Bueno, esos momentos nunca se olvidan.
Y nosotros tenemos que darnos la oportunidad de poder vivir momentos que se recuerden para siempre. En séptimo lugar, Pablo dice, espero que usted esté tan emocionado como yo porque estoy viviendo ese viaje en mi memoria cuando mis hijos crecían y ahora que trabajamos juntos en el ministerio, yo sigo disfrutando los momentos especiales con mis hijos y con mis nietos. Mi nieta, cuando cumplió su primer año, el día que íbamos a hacer la fiesta, su primer año, y yo llegué, Esteban la tenía en brazos y cuando me vio, me extendía las manos y me llamaba con una sonrisa en sus labios. Yo quiero que mi nieta, al crecer, pueda cerrar sus ojos y recordar los momentos en que se encontraba con su abuelo y su abuelo la marcaba con besos, con abrazos y con palabras de bendición. Que estos momentos especiales queden en el corazón de sus hijos y de sus nietos. Pablo sigue diciendo en el verso 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes, escúchalo bien, la misma fe que estuvo primero y que llenó a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y que esa fe te afirme, que yo estoy seguro que esa fe está en ti. ¡Wow! Cuando yo llegué a esta lectura, a este momento, yo me emocioné. ¿Por qué? Porque mis abuelitos fueron los primeros cristianos en la familia. Luego, esta fe alcanzó a mi papá y a mi mamá, ahora está en mi vida. Luego ahora está en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos. Note bien la narración. Recuerdo esa fe que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora esta misma fe te afirma. Esto le dice que la forma en que usted se relacionó con Dios, la manera en que usted le enseñó a su hijo a orar, le enseñó a leer la Biblia, lo llevó a la iglesia constantemente, fue marcando como una gota que va haciendo una marca en la roca, una marca que nunca se borrará y que estará ahí para siempre. Construya un legado espiritual que marque la vida de su Timoteo. Que la abuela sea recordada por las oraciones, por la Biblia que leía, por aquellos momentos especiales. Que esta marca que pasó a la madre y ahora al hijo siga marcando generaciones completas. Dios mío, qué impresionante. ¿Usted se imagina qué hermoso que se pueda escribir una historia generacional porque la fe estuvo primero en alguien? Alguien tiene que ser el primer Abraham en la familia. Alguien tiene que salir del mundo que no pertenecía a un mundo nuevo, a una tierra prometida. El otro día conocí una familia en California y cuando yo estaba con ellos podía ver a sus nietos y a sus hijos y le pregunté al abuelo de 86 años cómo inició la historia. Y él con orgullo dijo, esta es una historia de 100 años. Fueron mis abuelos los que vinieron aquí, luego mi padre creció en esta tierra y nos pasaron la fe, la enseñanza de Cristo y nos han enseñado a amar a Cristo. Y ahora yo podía ver 100 años adelante. El abuelo de 86 años estaba viendo a sus hijos y a sus nietos heredar la misma tierra, la fe, la conducta, heredar eso que ha venido de generación en generación. Y tuve un sueño, que 100 años adelante, si el Señor no ha venido, se pueda mencionar mi fe, que yo guardé la fe, que guardé este testimonio, que caminé para Dios, que anuncié lo que Dios iba a hacer. ¿Se imagina qué hermoso? Todo porque transmitimos la fe a nuestros hijos. En octavo lugar, el verso 6 dice, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Oiga, esto lo va a llevar a una confrontación. Muchas veces nosotros regañamos, damos órdenes, instruimos, pero ¿cuántas veces usted se detiene a imponer manos en un acto espiritual, en una ceremonia espiritual?
Tome momentos para poner de rodillas a sus hijos y de imponer manos como padres y de bendecirlos. Te bendigo. Te bendigo en tu primer día de clases. Te bendigo para que te vaya bien, que la inteligencia que Dios te ha dado brille en tu vida, que te dé gracia con tus compañeros y gracia con tus profesores, que donde quiera que llegues seas llamado un pacificador, que donde quiera que llegues brilles, porque Dios te ha enviado a este mundo con un propósito y con un plan maravilloso. Te bendigo en el nombre de Jesús en esta nueva etapa de tu vida. Que recuerden ellos, orando por ellos cuando fueron al prekinder, a kinder, a preparatoria, a primaria, secundaria, cuando alcanzaron la mayoría de edad y cuando se casaron. Los latinos no tenemos ceremonias como estas y yo quiero animarle en el nombre del Señor. Usted debe tener ceremonias especiales con sus hijos. ¿Se imagina el momento? Yo nunca olvido cuando mi papá impuso sus manos sobre mi vida. A mí me ocurrió a los 21 años, cuando yo terminaba mi carrera de leyes y mi papá me dijo, ¿qué pasa, hijo? Te veo diferente. Le dije, papá, mi corazón ya no está en la carrera. Aquella noche llegaba de mi práctica de derecho y él me abrió su corazón. Fue una noche extraordinaria, maravillosa. Y le digo, papá, he sido llamado a servir a Dios y es mi pasión, es lo que anhelo hacer el resto de mi vida. Y él comenzó a llorar y dijo, hijo, si de todo lo que Dios nos ha dado nos pide tu carrera, es lo mínimo que podemos darle. Arrodíllate. Y en la sala de mi casa, 8:30 de la noche, papá y yo, él impuso sus manos sobre mi cabeza y con lágrimas oró diciendo, Dios, te consagro a mi hijo para que te sirva. Hijo, te entrego a Dios para que le sirvas. Y esa escena la he repetido con mis hijos. La hemos vivido Helen y yo con mis hijos. Cuando ellos fueron llamados al ministerio, los pusimos de rodillas. Oramos por ellos y los bendijimos. Y cuando fueron llamados, predicaron conmigo, como hoy lo estoy haciendo con mis nietos. Porque esos momentos no se olvidan jamás. Y Pablo lo recuerda. Imponga manos sobre sus hijos. Número 9, observe cómo dice 2 de Timoteo 2:1. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, de autodisciplina. Este es 2 de Timoteo 1:7. Y 2 de Timoteo 2:1 dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte en medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte. Lo que Pablo nos está diciendo es que nuestros hijos necesitan muchas veces palabras de ánimo, palabras de estímulo. Sé fuerte, porque Dios no te ha dado espíritu de timidez, de cobardía. Él te ha hecho alguien valiente, capaz de conquistar cualquier reto que Él haya puesto delante de ti. Vas a brillar donde quiera que llegues. Sí, sus hijos necesitan afirmación, sus hijos necesitan ánimo y recordar los planes de Dios sobre su vida. Y termino. Observe este final, pero es increíble. Al final de la historia es importante que usted termine bien. 2 de Timoteo 4, 6 y 7 dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Timoteo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Sus hijos necesitan que usted y yo terminemos bien. Hoy necesitamos más héroes, porque hay tanta gente que no termina bien. Muchas personas. La mayoría no termina bien. Sus hijos necesitan verlo a usted terminar bien, guardando la fe, de pie, bendiciendo la familia, amando la familia, pidiendo perdón cuantas veces se haya equivocado. Hoy le tengo un desafío. Terminemos bien, en el nombre de Jesús, por amor a la nueva generación, por amor a los que hoy existen y a los que existirán mañana. Que se diga de nosotros, guardó la fe, corrió la carrera, peleó la buena batalla.
Lo vi brillar el último día, como yo vi brillar a mi papá el último día a sus 92 años y a mi mamá a sus 57 cuando partieron, guardaron la fe. Mi papá me esperó a que yo llegara de Paraguay, viajé toda la noche, mis hermanos ya estaban ahí y luego cuando llegué después de toda la noche de viajar, 3 horas en el auto y mi papá me tomó la mano, me apretó y por 40 minutos cantamos y oramos y pude entregarlo al Señor. ¡Wow! Guarde la fe hasta el final. Y termino diciéndole, al final de los días, esta historia da vuelta. Y Pablo dice, ven pronto a verme, te necesito. No te avergüences de mí, yo preso suyo. No te avergüences del Señor. Otros me han abandonado. Timoteo, por favor, ven pronto a verme. Esto me recuerda cuando mi papá me dejaba mensajes en mi celular y me decía, hijo, hace días no te veo, me haces falta. Y terminaba diciendo, tu papá. Y yo escuchaba ese mensaje 1000 veces porque quería escuchar la firma, tu papá. Sus hijos necesitan escuchar mensajes de su corazón. Y un día no somos nosotros los que imponemos manos, los que los visitamos, los que los llevamos, los que los cuidamos. Un día, cuando los años pasen, serán ellos los que vengan a visitarnos, los que vengan a animarnos. Y ellos harán este mismo repaso. Estuve orando por ti, papá. Yo quiero bendecirte, papá. Vas a terminar bien, vas a ver la gloria de Dios. Papá, yo nunca olvido cuando imponías manos sobre mí y ahora yo impongo manos sobre ti y te bendigo. Papá, gracias por haberme dejado en el lugar correcto. Gracias por haber abierto puertas para mí, por haberme preparado para que yo sea la persona que hoy soy. Y abrazándonos, nuevamente volveremos a llorar uno en el hombro del otro, porque estamos juntos. Cuando las luces se apagan, cuando la noche llega, solo la familia queda y se escriben cartas tan íntimas como esta de Pablo a Timoteo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tus lágrimas, tus sonrisas, tus recuerdos. Bendigo el legado que estás dejando en la nueva generación. Te bendigo. Bendigo el momento en que estás sembrando hoy semillas de fe y de esperanza y que tu fe marque generación tras generación. Que seas recordado como el abuelo y la abuela, como el tatarabuelo y la tatarabuela, como un hombre y una mujer que guardó la fe hasta el final. Bendigo el nombre que estás construyendo, que le abra puertas a tu familia, que tu nombre en la comunidad sea fuente de inspiración. Que Dios te permita partir anunciando que tu nueva generación heredará una tierra nueva, una tierra prometida. Y te felicito por llegar al lugar correcto. Que Dios te bendiga, te guarde, te renueve las fuerzas y te permita ver el cumplimiento de todos los sueños que han inspirado tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Que Dios te bendiga.